estudian, ni trabajan, ni se peinan, ni se bañan. ¿No es aburridísimo escuchar lo mismo una y otra vez sobre las personas jóvenes? Que si no trabajamos, que si no estudiamos, que si escuchamos música de salvajes. Parece como que los adultos nunca fueron jóvenes y no pasaron por lo mismo con sus padres y ellos a su vez con los abuelos. Pero todos en su juventud fueron impetuosos e intentaban rebelarse contra las normas. Las generaciones jóvenes siempre impulsan nuevas ideas y rompen los paradigmas de las generaciones anteriores. Y a algunas personas parece que ya no tienen esa misma chispa para entender lo nuevo y lo diferente. A lo mejor podríamos llamarlas a ellas personas ninis, porque parece que ni entienden ni se adaptan. Pero claro, no vamos a caer en lo mismo. Lo cierto es que esto tiene que cambiar y para bien. Jóvenes en TV, estamos en vida productiva. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Acompáñenme a ver estas dos cositas. En México, la discriminación hacia sectores vulnerables es un problema de grandes dimensiones. Lo sufren las mujeres, las personas de la tercera edad, las personas no heterosexuadas y las personas jóvenes. En 2017, el INEGI realizó la encuesta nacional sobre discriminación y los resultados que arrojó fueron alarmantes. Más de la mitad de las personas encuestadas dijeron que la juventud era discriminada y 26% dijo que era muy discriminada. Entre las personas jóvenes encuestadas, más de una tercera parte dijo haber sufrido de discriminación alguna vez en su vida. Las razones más frecuentes fueron su apariencia, género, origen étnico y falta de estudios. Otra de las formas de discriminación más común fue la violación de los derechos de la juventud al trabajo y al respeto de sus derechos laborales por la poca experiencia y formación que tienen a su edad. En México existe la Carta de Derechos Humanos y Laborales para adolescentes en edad permitida para trabajar. Ahí se especifican estos derechos que tienes si eres joven y quieres trabajar. Entre ellos están el derecho a recibir una remuneración por tu trabajo, días de descanso, vacaciones y que tu trabajo sea compatible con el tiempo para que estudies. La edad protegida es desde los 15 años hasta tu mayoría de edad. Búscala y conoce cuáles son tus derechos. ¿Quién los entiende? Nos echan la culpa por no trabajar o no estudiar, pero nosotros no tenemos la responsabilidad de eso. Desde hace muchos años vivimos crisis estructurales y recurrentes del sistema en el que nacimos, el capitalismo. Las condiciones laborales han ido empeorando con trabajos mal remunerados y un abandono del campo, que ha provocado el éxodo de millones de personas. También estas crisis han ido deteriorando a las escuelas y a las universidades. La población ha crecido, pero el acceso a la educación no ha cambiado mucho. Hay pocos lugares en universidades y la distribución de planteles es aún limitada. Además de que no hay escuelas, las necesidades económicas de nuestras familias pues nos empujan a trabajar, pero al mismo tiempo se nos niega el derecho al trabajo, diciendo que no tenemos experiencia, que no tenemos la capacitación necesaria, que no nos gusta esforzarnos. Pero ¿cómo vamos a obtener experiencia y probar que sí nos esforzamos si no nos dejan trabajar? ¿Y cómo obtendremos capacitación si las escuelas no nos admiten? Esto de los ninis es solo un nuevo nombre a la vieja discriminación. Vagos. ¿Ninis? ¿De verdad? Un experto en historia y economía nos puede ayudar a entender mejor lo que sucede. El neoliberalismo como tal es un modelo económico, un conjunto de ideas económicas que van a defender en primera instancia la no participación del Estado en la economía. La industria, que es el motor de la economía en cualquier país, pues está en manos de particulares, lo que hoy conocemos como empresarios. Es muy importante que la producción de estas empresas en el modelo neoliberal se basa en la demanda, en la oferta y la demanda. El neoliberalismo en América Latina se va a implementar
Pues principalmente por el intervencionismo de los Estados Unidos. Las condiciones de trabajo son de explotación en muchas ocasiones. El modelo neoliberal en México como tal lo vamos a encontrar a partir de 1982, con la crisis al final del gobierno de José López Portillo y la llegada al gobierno de Miguel de la Madrid. El terremoto del 85 no solamente mueve y tira la capital, sino que mueve y tira el sistema económico. Y la parte, pues, vamos a llamarla así, de tiro de lanza fuerte del neoliberalismo, la vamos a tener con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que se busca es un mercado común en el norte. Los efectos de entrar en este tratado de libre comercio de América del Norte en una posición bastante vulnerable, pues fueron que la economía mexicana no es una economía que está a la par de la economía de los Estados Unidos o de Canadá. Somos un país que se llaman primo exportadores, es decir, exportamos materia prima, principalmente cuestiones del campo. De los grandes efectos que va a tener el Tratado de Libre Comercio en el campo es, en primera instancia, que el campo mexicano se abandona. Entonces, la gente que se dedica al trabajo del campo lo deja y se va a las fábricas. Vamos a ser mano de obra de estas grandes armadoras. Es muy triste, ¿no? Porque la apertura, ¿no?, de este Tratado de Libre Comercio, de este neoliberalismo y de esta globalización, ofreció al narcotráfico mexicano un gran mercado. Pero el narcotráfico en México es producción, ¿no? Precisamente el empobrecimiento de los campos, el abandono del campo por parte de las autoridades, y quienes les ofrecen las semillas y los fertilizantes, pues precisamente son los narcotraficantes. Con tantos obstáculos es difícil que podamos alcanzar lo que queremos hacer desde que somos jóvenes. A mi edad, mis papás ya tenían trabajos estables, hasta tenían casa propia. Pero somos testarudos. Nuestra edad es la mejor para usar toda la energía para salir adelante y aportar al mundo nuestro granito de arena. Lo puedes ver en las manifestaciones de jóvenes en muchas partes del mundo. Algunos tachan a estas protestas de agresivas y destructivas, pero son reflejo de las condiciones precarias y de la violencia con la que se nos discrimina, alejándonos de oportunidades de trabajo y de educación. ¿Por qué las juventudes tenemos esta tendencia de levantarlos contra lo que nos parece injusto? Creo que conozco quién nos puede explicar. Las características del desarrollo psicológico de los adolescentes son muy amplias. Hay cambios a nivel de pensamiento, ¿no?, a nivel de la cognición. Es decir, los adolescentes pasan por procesos de cuestionar más su mundo. La vida y las experiencias tienen que tener un sentido para ellos. Los intereses de los adolescentes para conseguir su independencia de sus padres y en general del mundo adulto parte de que ellos en esta búsqueda de independencia buscan tomar un lugar en la sociedad. La personalidad del adolescente respecto al trabajo cobra mucha polémica. No hablaríamos también de una sola personalidad porque depende de la circunstancia en la cual los adolescentes van al campo laboral, ¿no? Podríamos ver dos líneas fundamentales, que sería uno, por necesidad. En México la edad legalmente permitida para entrar a trabajar son 15 años. La necesidad de apoyar en casa o tener que buscar para sí mismos un sustento. Y está la otra parte, que es la de la curiosidad. También hay muchos chicos que no motivados por la necesidad, pero sí por esa misma búsqueda de autonomía de la que hablábamos. Lo que motiva a los adolescentes a ser útiles en la sociedad es precisamente que ellos tienen un lugar en la sociedad. Al ser discriminados por el mundo adulto, los adolescentes se encuentran en un laberinto, ¿no?, que pareciera que es un laberinto sin salida. Cuando ellos tienen la oportunidad de ser las personas que tienen ese valor dentro de la sociedad, por ser ellos mismos, sin necesidad de hacer nada extra, simplemente por ser seres humanos, entonces les estamos abriendo la oportunidad para que creen, para que construyan, para que se desarrollen, para que crezcan,
para que tomen el sitio que les toca en este tiempo. Los adolescentes con esta capacidad creativa, con esta relación o esta familiaridad con la tecnología, con la búsqueda de información, con esta necesidad de experimentar cosas, entonces también podrían formarse más, disciplinarse más, no desistir, ser persistentes con su proyecto de vida. En algunas ciudades del mundo, esta frustración y falta de oportunidades impulsó a grupos de jóvenes a tomar las cosas en sus propias manos. Surgió el movimiento punk y obviamente no tardaron en estigmatizar y discriminar. Pero ese fue uno de los movimientos más creativos de finales del siglo pasado. La juventud se puso las pilas y cambió lo que ya no funcionaba. Corrían los años 70 del siglo XX. El periodo de bonanza después de la Guerra Mundial se había acabado y los países otra vez estaban en crisis. Ciudades como Nueva York o Londres se llenaban de violencia y desempleo. De sus barrios surgió el punk. Mucha gente conecta esta palabra con la música, y tienen algo de razón. La juventud estaba aburrida de la música de las grandes disqueras, así que agarraron los instrumentos que tenían a la mano y tocaron lo que podían y les gustaba bajo la filosofía hazlo tú mismo, y lograron revolucionarlo todo. Bajo esa misma filosofía, surgieron muchos otros movimientos en áreas como la edición de revistas, el arte visual, la moda y también en el activismo político. Un grupo que pudo adoptar muy bien esta nueva ola fueron los del movimiento anarquista. Seguramente han escuchado de ellos y ellas y pueden recordar que también son muy discriminadas en las noticias y por algunas personas. Pero, ¿qué es el anarquismo? En resumen, el anarquismo es la filosofía de vida que busca acabar con todo tipo de autoridades impuestas y con las relaciones de poder entre la gente. Creen que el orden social tiene que emerger de la responsabilidad individual y no de la fuerza de los gobiernos. Su símbolo es una A, que define también dos de sus principios, la autonomía y la autogestión. En un mundo donde la juventud había sido abandonada por los estados y donde las empresas tampoco les aseguraban un futuro, parecía que estos eran buenos principios para producir sus propios medios. Alrededor del mundo existen miles de colectivos, cooperativas y proyectos autogestivos que continúan esta tradición con diversos matices, como el ecologismo, feminismo y veganismo. En México, 80% de las personas jóvenes que trabajan no cuentan con un contrato laboral y el 47% no tiene ninguna prestación por este trabajo. El trabajo de las personas jóvenes también ha estado relacionado con el mundo del arte. Antes de que existieran las escuelas de arte o las academias, los niños con más talento eran reclutados por los grandes maestros para que aprendieran directamente de ellos. En Florencia, sus talleres se conocían como botegas. El gran pintor renacentista Miguel Ángel entró a estudiar a un taller a los 12 años. Su escultura del David la hizo con solo 26 años de edad. Seguramente también has escuchado que Mozart fue un niño genio que a los 4 años ya tocaba el piano. A los 10 años ya había sido comisionado para componer su primera obra pagada, La obligación del primer mandamiento. La juventud tiene una gran presencia en el arte, no solo a través de artistas muy jóvenes, también hay quienes se han inspirado en ellos para hacer sus obras, como Van Gogh en esta pintura, Recolectores de leña en la nieve. En México, los jóvenes también han sido inmortalizados a través de obras como este grabado de Raúl Anguiano, Taller de Gráfica Popular. Como puedes ver, el trabajo de la juventud ha sido una constante en la historia. La idea de una infancia y juventud que solo estudia es bastante moderna. Por un lado, está muy bien, porque permite que exploremos, experimentemos y juguemos sin responsabilidades, pero al mismo tiempo, siempre la inquietud de ser útiles para nuestra comunidad, apoyar a nuestras familias y expresarnos con nuestros propios proyectos. Tengo un par de amigas que nos pueden contar acerca de sus emprendimientos desde la filosofía del hazlo tú mismo. ¿Quieren escucharlos? Ahí van. Nuestro proyecto inició desde mediados del 2019
pero oficialmente presentamos nuestro primer volumen en marzo del 2020, justo antes de que empezara la pandemia. Y ahorita nos encontramos justo en la etapa final de producción de nuestro segundo volumen, cuyo tema es incertidumbre. Y está muy, muy increíble. Esperemos poder mostrárselos muy pronto. Nosotros decidimos llevar a cabo Mala como un proyecto autónomo y autogestivo porque creemos que es importante que si tienes en la cabeza un plan o un deseo para llevar a cabo lo hagas. O sea, no puedes estar esperando que alguien te invite o que las circunstancias en el universo sean las ideales para poder hacerlo. O sea, es como, pues ni modo, o sea, lo tengo que hacer y pues a lo que se venga, ¿no? Como lo mencionó Mari Carmen, pues nos gusta mucho el trabajo de muchas chicas. Entonces sabemos que en esta industria a veces es muy complicado llegar a los ojos que quieres llegar, ¿no? Entonces también queríamos ser como un escaparate para dar, más allá de darle voz, sino poner la voz tal cual, así ya como en bandeja de plata, para que la gente pudiera ver y leer lo que las chicas están haciendo ahorita. Entonces creo que fueron esos dos cosas que nos llevaron a ser Mala también. Nuestra filosofía o única regla que tenemos es dar total libertad creativa. O sea, nosotras proponemos el tema y las colaboradoras tienen total libertad. Digamos que nuestra única regla sería pues el no interferir en su proceso creativo, porque justo como artistas nos gusta escuchar la voz de otras creadoras y encontrar esas pequeñas relaciones que hay entre ellas. Una referencia muy clara que tuvimos cuando empezamos a hacer el proyecto fue una revista chilena que se llama Brígida, que igual es una revista que recopila el trabajo de muchas chicas. Las herramientas que utilizamos para llevar a cabo Mala son Photoshop, InDesign e Instagram, pero pues también si la colaboradora trabaja, no sé, collage o una técnica más análoga, obviamente la respetamos y nada más es pues digitalizar su trabajo. Tienen ganas de escribir, de dibujar o de hacer cualquier cosa, pues simplemente la hagan, que tengan mucho en mente que si no les sale a la primera o igual a la segunda tampoco sale, pues no pasa nada. Hay cosas que también se van a ir dando orgánicamente y si no se dan, pues simplemente tomarlo como un aprendizaje y pasar a lo que sigue. Tal vez en este momento no parezca mucho, pero en unos años van a ver hacia atrás y van a tener un montón de cosas que ya hicieron y que les van a dar como una pauta para lo que quieren hacer después. Por ejemplo, en estos tiempos tan apocalípticos es importante tener un apoyo, ¿no? Entonces, cuando las cosas a veces parece que no están saliendo o que hay muchas trabas o algo así, siempre va a haber, obviamente. Entonces, siempre es importante que tengas a alguien que te diga, no, sí se puede, vamos. Yo soy de ese club. Desde muy chiquita quería ser artista y entonces decidí trabajar por mi cuenta haciendo ilustraciones e historietas. Mi meta es enfocarme en proyectos que sean relevantes socialmente, que construyan comunidades colaborativas y responsables. Con el dibujo se puede colaborar en todo tipo de cosas. Hay otro mundo de posibilidades fuera de las ciudades, en el campo. La población de comunidades rurales en México ha disminuido a la mitad en los últimos 70 años. Muchos pueblos se anexaron a las ciudades aledañas. La gente prefirió dejar su tierra para ir a buscar trabajo en las urbes y otros más migraron a Estados Unidos. Los jóvenes han dejado de trabajar en el campo. Hace algunas décadas era más común que se sumaran a las labores de su familia, algunos creando ganado, otros sembrando o haciendo artesanías. Pero vino el abandono del campo, como ya lo vimos, y las condiciones cambiaron drásticamente. Al mismo tiempo, el problema del narcotráfico creció en nuestro país, generando mucha violencia e inseguridad para las comunidades del campo. En un ambiente así, fue imposible asegurarle a las personas jóvenes su derecho a la educación, a un ambiente seguro para desarrollarse y a no ser discriminadas, como lo establece la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y Jóvenes. Algunas personas jóvenes han hecho propuestas para volver a reconstruir sus comunidades y apoyarlas para recuperar esos derechos. Dicen que solo el pueblo salva al pueblo. Nuestra cooperativa de salud nace a raíz de muchas necesidades aquí en las comunidades de Cuetzalan. En aquellos tiempos, los socios fundadores
vieron la necesidad de que aquí en las comunidades el sistema de salubridad pues era uno de los tratos, eran muy malos, había mucha discriminación, había médicos que no hablaban ni una lengua indígena, entonces no entendían a la gente. Ahorita actualmente contamos con alrededor de 3,000 socios que están afiliados a esta cooperativa de salud. Se cuenta con 2 laboratorios, un laboratorio de análisis clínicos, un laboratorio de elaboración de productos herbolarios. A partir de que se afilian, tienen derechos a los servicios que cuenta la cooperativa de salud. Las consultas médicas son gratuitas, se les hace el descuento de los análisis clínicos. Uno de los trabajos también de la cooperativa de salud pues es la parte del consumo de los alimentos balanceados. Las compañeras promotoras son las que se encargan de dar el acompañamiento a las familias. Las capacitan, por ejemplo, para construir huertos de hortalizas, huertos de plantas medicinales, en donde ellas pues hacen todo el proceso de elaboración de una composta, de una lombricomposta, de practicar esta parte de la producción orgánica. Concientizan mucho a la familia del por qué debemos de consumir nuestros alimentos sanos, libre de agroquímicos y tener una vida saludable. Las promotoras de salud se enfocan mucho en la preservación y conservación de los quelites. Los quelites conforman una amplia de gastronomía náhuatl y totonacú. Otro elemento que es muy importante es el uso de la medicina tradicional. Las compañeras promotoras reciben capacitaciones de los médicos tradicionales, replican todos estos conocimientos a las guardianas de la salud. Las guardianas, Tosepampacti la denomina como la mamá quien resguarda la salud de la familia. El otro elemento pues es el hogar sustentable, que cada quien tenga su propio hogar sustentable, que conlleva en tener una vivienda digna, por ejemplo, tener pues nuestra captación de agua de lluvia, usando los recursos pues que tenemos aquí en Cuetzalan. Al estar organizados pues nos ayuda a que nosotros como jóvenes pues aprendamos mucho de los mayores. Estos son 2 ejemplos de colectivos de jóvenes que encontraron algo que les gusta hacer, estudiando y aprendiendo para ser mejores, poniendo manos a la obra sin esperar a nadie más. Ni ociosas ni ignorantes como nos quieren discriminar. Estamos siempre alerta a lo que pasa y siempre con ganas de crear. Para empezar, los invito a hacer este programa con nosotros. Participen con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. En esta sección voy a presentarles mucha información útil para que cada quien encuentre su llamado y para que pensemos cómo vamos a revolucionar este momento que vivimos. Vida productiva. Si no lo hacemos nosotras, nosotros, ¿quién? Nos vemos pronto.